En esta lección comenzamos nuestro estudio de los sermones expositivos. El sermón expositivo es al mismo tiempo un desafío a la capacidad del predicador en su estudio de la Biblia y en la aplicación de la misma en forma homilética, y al mismo tiempo es fuente interminable de mensajes de suma importancia para la Iglesia y para aquellos que no son cristianos también. En el sermón expositivo, el texto bíblico provee el tema central del sermón, los puntos mayores y los puntos menores, o sea, los detalles de la lección. En este caso, prácticamente lo que uno hace es encontrar varios versículos, un párrafo en la Biblia, o tal vez un capítulo entero, en algunos casos un libro entero de la Biblia, y expone el mensaje, el tema presentado en estos versículos o este capítulo o este libro de la Biblia. Es una exposición de lo que la Biblia misma está diciendo en este texto, no solamente como puntos mayores, sino también en el desarrollo de estos puntos. Para la preparación de los sermones expositivos, usted va a utilizar los mismos 6 pasos que aprendimos en la lección sobre los sermones textuales. El primer paso es el análisis del texto, sacando cada uno de los puntos que se puede encontrar en el texto. Creo que ya con lo que hemos ilustrado en los sermones textuales, usted tendrá ya suficiente experiencia en estos 6 pasos para seguirlos sin ninguna dificultad en los sermones expositivos. La diferencia principal entre el sermón textual y el sermón expositivo es que en el sermón textual, una vez que uno ha sacado los puntos mayores del sermón, del texto que está utilizando, ya busca otros textos, otras ideas, ya se pone a pensar en su conocimiento de la Biblia, qué otros conceptos están de acuerdo con este punto mayor para explicarlo y aplicarlo mejor. Pero en el sermón expositivo, una vez que uno tiene los puntos mayores del sermón, sigue el argumento o la explicación que el mismo texto presenta y no va buscando conceptos ajenos al mismo texto, sino lo único que hace es tal vez buscar algún otro texto que apoya la misma idea presentada en el texto, o buscar alguna ilustración que aclara el punto que se encuentra en el mismo texto, o tal vez hace aplicación práctica del punto del principio presentado en el texto, pero no busca puntos en otros textos, no busca conceptos ni ideas que no se encuentren ya en el texto que sirve de base para el sermón. Tal vez si consideramos un ejemplo de un sermón expositivo, esto le ayudará a entender mejor a qué me refiero. El primer ejemplo de los sermones expositivos que tenemos en el estudio impreso, en la página 49, es un sermón basado en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. El tema presentado en 1 Corintios 6, versículos 12 al 20, tiene que ver con el cuerpo del cristiano. Este es el tema según el análisis que he hecho de 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Su tema es con relación al cuerpo de Cristo. El propósito de este texto y el propósito de este sermón son los mismos prácticamente. El propósito del sermón es animar al cristiano a vivir una vida santa en servicio a Dios. Leamos el texto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino
para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, no voy a tomar el tiempo ahora, ya que lo hemos practicado mucho ya, para ilustrar la manera en que se usan los 6 pasos para la preparación de los sermones expositivos. Esto ya lo estudiamos bastante en los sermones textuales. Creo que usted lo sabe hacer. Pero lo primero que hice en realidad en la preparación de este sermón fue estudiar versículo por versículo, frase por frase, concepto por concepto, todo este pasaje bíblico, del 12 al 20. Y sacar una lista detallada de cada uno de los puntos que pude encontrar en estos textos. Luego, una vez que uno tiene el análisis completo, decide cuáles son los puntos de suma importancia y cuál es el tema. Bueno, queda claramente manifestado que en este texto todo se relaciona con el cuerpo del cristiano. Habla a cristianos y habla de diferentes puntos con respecto a su cuerpo. Pero lo que más nos interesa en esta lección es que vea la forma final de la presentación y de la organización del sermón expositivo sacado de este mismo texto en 1 Corintios capítulo 6 versículos 12 al 20. La introducción no es diferente de cualquier otro sermón. En la introducción el propósito siempre es presentar el tema y ganar la atención de los oyentes. Esto no es diferente en el sermón expositivo, y esto es lo que hemos hecho en la introducción de este sermón. Uno de los retos más difíciles para el cristiano es el de vivir una vida santa. Frecuentemente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este conflicto ha dado lugar a muchos conceptos equivocados en cuanto al cuerpo del cristiano. Algunos creen que lo que uno hace en el cuerpo no es tan importante. Según esta filosofía del libertinaje, uno puede hacer lo que quiere en el cuerpo si lo hace con una actitud o espíritu de amor. Otros creen que el cuerpo es malo en sí. Dicen que el maltrato del cuerpo señala una santidad mayor. Esta filosofía de ascetismo no refleja el verdadero propósito del cuerpo del cristiano. ¿Qué enseña la Biblia acerca del cuerpo del cristiano? Y luego hago referencia a 1 Corintios 6, 12 al 20, y pasamos al primer punto mayor, que es: el cuerpo del cristiano es para el Señor. Esto es el tema o el punto principal presentado en los versículos 12 al 14 del texto que acabamos de leer, que el cuerpo es para el Señor. El punto mayor primero salió de este texto, de este punto presentado en el texto, que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pero ahora note el punto A mayor. No debe ser dominado por ninguna cosa lícita. Entre paréntesis dice los excesos. 1 Corintios 6, 12 al 13. Ahora fíjese bien, en el versículo 12 y el 13. Todas las cosas me son lícitas,
mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que él dice que hay cosas lícitas, pero que estas cosas no convienen, por tanto, no debo ser dominado por ninguna cosa, ni cosa lícita, o sea, cosa de exceso, porque él habla de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero todo es para el Señor. Todo debe estar bajo el poder de Dios. Así que este primer punto, esta primera subdivisión del primer punto mayor, surge del mismo texto y nos está señalando que debemos evitar los excesos, el ser dominado aún por cosas que son lícitas. Por ejemplo, la comida, o el ejercicio, o el deporte. Y hay muchas ilustraciones que se pueden poner en aplicación de este punto. Punto B. No debe ser dominado por el ascetismo. El placer no es malo. Así que me está diciendo nuevamente en los versículos 12 y 13 que estas cosas me son lícitas. No debo creer que no puedo comer, no debo creer que no puedo satisfacer mis necesidades, pero sí debo entender que el placer es bueno, no es malo, no hay nada malo en ello. Así que el cuerpo del cristiano no debe ser dominado por el ascetismo, el concepto que el placer es malo en sí. Tercer punto mayor, todo saliendo del mismo texto. El cuerpo del cristiano no debe ser dominado por el impulso sexual. El versículo 13 dice claramente, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y esto me lleva al cuarto punto. Punto D, subdivisión del primer punto mayor. El cuerpo del cristiano debe ser dominado por el Maestro. Versículos 13 y 14. Que es para el Señor el cuerpo. Que Dios también nos levantará con su poder. Como puede ver, cada punto surge del texto mismo. Pero fíjese bien, que no se trata sencillamente de un comentario corrido sobre el texto, sino que lo hemos puesto en forma homilética. Y esto es lo difícil de esta clase de sermón. No se trata sencillamente de tomar 1 Corintios 6, 12 al 20 e ir comentando palabra o frase por frase, concepto por concepto, sino que se trata de tomar este texto, de encontrar su tema, de organizar sus puntos mayores conforme a este tema, y luego de organizar sus puntos menores de acuerdo con el tema, incluyendo aquellos puntos que realmente son pertinentes e importantes en cuanto a la presentación y aplicación de este tema. Así que ve que todo está en forma homilética. Aún en este caso, puntos A, B, C y D repiten 4 veces. No debe ser dominado, no debe ser dominado, no debe ser dominado. Y luego el último punto, debe ser dominado, en este caso por el Maestro, o sea, por el Señor. Así que está organizado, está expresado de acuerdo al tema que se está presentando en los puntos mayores, y luego las subdivisiones de los puntos mayores, todos relacionados con ese punto, que el cuerpo del cristiano no es para cosas lícitas, ni para negarse el placer, ni para el impulso sexual, sino para el Señor, y por Él debe ser dominado. Pasemos al segundo punto mayor, que se encuentra en los versículos que siguen, 15 al 18. Segundo punto, el cuerpo del cristiano es miembro de Cristo. Sabemos que es para el Señor, es para Dios, pero es miembro de Cristo, dicen los versículos 15 al 18.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Allí está el punto. Ahora, en la subdivisión, fíjese. Punto A. El cuerpo está unido a Cristo. Versículo 15. Habla de ser miembros unidos a Cristo. Punto D. La unión con Cristo. Esta unión que tenemos con Cristo hace impensable la fornicación. Y este es el punto que presenta en los versículos 15 al 17. Que no podemos tomar un miembro de Cristo y hacerlo miembro de una ramera. Así que la fornicación para el cristiano es impensable porque entiende que él está unido a Cristo, es miembro del Señor. Punto C. La unión con Cristo debe ser preservada, sea cual sea el costo. Y ahí entra el concepto de huir. Huid la fornicación. O sea, debemos preservar esta unión con el Señor, si es necesario, por huir de una situación pecaminosa. Y punto D, la unión con Cristo protege nuestros cuerpos. En este versículo 18 nos explica que la fornicación es contra el cuerpo. Es pecado contra el cuerpo de uno mismo. Es dañino para el ser humano. Para el cristiano es dañino la fornicación. Así que la unión con Cristo, que nos ayuda a resistir la tentación de la fornicación, es una protección para nuestro cuerpo. El punto y todas las subdivisiones surgen del texto, pero note nuevamente, el punto mayor sigue el tema, el cuerpo del cristiano, en este caso enfatizando que es miembro de Cristo. Las subdivisiones de este punto mayor hablan con relación al punto que el cristiano en su cuerpo es miembro de Cristo. Todo en este punto está relacionado con esta declaración, que el cuerpo del cristiano es miembro de Cristo. Por tanto, está unido a Cristo. Por tanto, no puede pensar en la fornicación. Por tanto, debe ser preservada por huir si es necesario. Y por tanto, nos protege del daño que se sufre en la fornicación. Todo relacionado con este subtema, si quiere, presentado en el segundo punto mayor. Notaremos lo mismo en el tercer punto mayor. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, versículo 19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otra declaración acerca del cuerpo del cristiano. Ahora, punto A. El Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. Fíjese bien. Es una sencilla declaración de lo que significa ser templo. Punto 1. Esto señala nuestra responsabilidad. Este es el punto que él está presentando aquí, que el hecho de que el Espíritu mora en nosotros debe hacer que seamos responsables con nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo, punto 2, subdivisión 2, nos ayuda a resistir las tentaciones. Ahora fíjese en punto B. Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo, por tanto la gratitud nos debe motivar también a la santidad, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Es don de Dios. Por tanto, este regalo, este don, debe motivar en nosotros la gratitud. Y por esa gratitud debemos vivir una vida santa. El versículo 19 es el versículo motivador. Es el versículo que está presentando motivos por los cuales debemos huir de la fornicación y de todo pecado y que el cuerpo sea realmente limpio y santo para Dios. Punto C. El hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros significa que pertenecemos a Dios. Que no sois vuestros. Versículo 19, últimas palabras. Esta es una realidad que frecuentemente olvidamos. Aquí entro con una aplicación
frecuentemente olvidamos, como ellos. No ignoraban, pero habían olvidado esta realidad. Punto 2. Somos la posesión adquirida por Dios. Somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Y apoyo, en este caso, con Efesios 1:13 al 14 y Romanos 8:11, que hablan de lo mismo. No presento nuevos conceptos, sino apoyo el concepto presentado en el texto con otros textos bíblicos. Y punto 3, subdivisión del punto C, el Espíritu nos anhela celosamente. Santiago 4:5. Ahora pasemos al punto 4 mayor. El cuarto punto mayor del sermón. El cuerpo del cristiano, nuevamente siguiendo el tema del sermón, ha sido comprado por Dios. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. El precio fue pagado por Dios. B, el deber es glorificar a Dios. Estos puntos se encuentran en este mismo texto, en el cuerpo y en el espíritu. Todo este sermón surgió de este texto, pero nuevamente quiero enfatizar, y no he predicado el sermón, no creo que debe pensar que hemos venido predicando este sermón, de ninguna manera lo hemos venido comentando, nada más. Pero como puede ver, todo el sermón, cada punto mayor, surge del texto, cada punto menor surge del texto, pero fíjese bien, todo bajo un tema. La diferencia entre una clase bíblica sobre 1 Corintios 6, 12 al 20, y un sermón expositivo sobre 1 Corintios 6, 12 al 20, es que en la clase bíblica uno puede ir comentando concepto por concepto, frase por frase, versículo por versículo, tal vez sin unirlo todo bajo un tema ni con puntos homiléticos. Pero en el sermón expositivo, todo está bajo un tema organizado dentro de este tema, presentado con puntos principales, puntos mayores, todos de acuerdo con este tema, y las subdivisiones bajo estos puntos mayores hablan con respecto al mismo punto mayor, relacionados con lo mismo, con la información contenida en este texto sobre ese punto. Realmente espero que haya comunicado esto. Es un poco difícil así a la distancia hacerlo, sin poder platicar y comentar y preguntar y dar ilustraciones más sobre los puntos en los cuales tal vez usted tenga dudas. Si las tiene, me puede escribir y haré lo posible por explicarle lo que no ha comprendido con respecto a esto, pero realmente es un poco difícil por correspondencia. No obstante, lo consideré tan importante que decidí incluir este cursillo y esta lección en el cursillo sobre Usted puede predicar. Vamos a dar otras ilustraciones de sermones expositivos, pero básicamente lo que haremos es reenfatizar lo que ya hemos visto en cuanto a la preparación y la organización de los sermones expositivos. El que sigue es un poco diferente del que acabamos de considerar porque es más breve, es decir que es un texto más breve el que sirve como base de este sermón. Así que vea el ejemplo del buen pastor en la página 51 y en la 52 también, basado en el texto Mateo 9, 35 al 38. Y estaremos leyendo enseguida este texto. La Biblia dice en Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros
a su mies. Este texto y el sermón basado en este texto son más sencillos que el que acabamos de considerar. El bosquejo que usted tiene en las páginas 51 y 52 es bastante sencillo, es un sermón expositivo, pero no contiene tantos detalles como el que acabamos de considerar. No obstante, es un sermón muy importante, con un propósito muy importante, que es animar al cristiano a ver las oportunidades que tiene de evangelizar y así a imitar el ejemplo de Cristo en la evangelización. El análisis del texto es bastante sencillo, creo que no tendrá problemas en hacerlo sin ningún problema, y también en ver los puntos principales en este texto. En cuanto al tema, aunque en este texto Jesús no se menciona como pastor, no obstante, al estudiar este texto y reflexionar sobre él, decidí que Jesús estaba actuando como buen pastor. Sabemos que en otros textos de la Biblia Jesús se identifica como el buen pastor. Y en este texto, Él está viendo a estas personas como si fueran ovejas que no tienen pastor y sentía la compasión del buen pastor hacia ellos. Entonces decidí desarrollar en forma homilética este sermón alrededor del tema el buen pastor. Entonces empecé a ver lo que este texto dice realmente acerca de Jesucristo. Y lo primero que encuentro en los versículos 36 y 37 es lo que el Señor vio, en lo que Él se fijó. Él se fijó en estas multitudes y en su condición. Él se fijó en las posibilidades que había allí. Luego encuentro su oración, o al menos la exhortación a orar que Él nos da a nosotros. Luego, volviendo al versículo 35, cambiando en este caso el orden del texto, encuentro las obras, lo que Cristo hacía personalmente, en este caso para ayudar a las almas perdidas. Así que tenemos como primer punto mayor lo que Cristo vio, o sea, en forma homilética, los ojos del buen pastor. Segundo punto, la oración del buen pastor. Y tercer punto, las obras del buen pastor. Todo siguiendo el tema del buen pastor, que considero el corazón de este mensaje, de este texto de la Biblia. Pero en los detalles, quiero que se fije, por favor, en el punto número 1, los ojos del buen pastor. Primeramente el punto A, vieron las necesidades del hombre. Cristo vio las multitudes, y cuando las vio, sintió las necesidades que tenían ellos. Tuvo compasión de ellas. Las vio como multitudes de personas desamparadas, como si fueran ovejas dispersas sin pastor. Él vio las verdaderas necesidades de estos hombres. Entonces el punto A es un análisis, un resumen de todo esto, que los ojos del buen pastor vieron las necesidades del hombre. Ahora fíjese en los puntos 1, 2, 3. Puntos detallados sobre el punto A. En este caso, estos puntos son aplicación a nosotros, preguntas a nosotros. ¿Vemos nosotros almas? Esto es lo que Cristo vio. Él vio almas, no sencillamente vio muchas personas, sino que Él se fijó en las almas de estas personas, en su condición espiritual. ¿Vemos su condición? ¿Vemos que son como ovejas desamparadas y dispersas? Y la tercera pregunta, como Cristo, ¿tenemos nosotros compasión como la tuvo el buen pastor? Y como usted puede ver, hay mucho que predicar y explicar acerca de esto y exhortar al cristiano a ver las necesidades del hombre. Y ahora pasamos al punto B. Vieron la mies. Los ojos del buen pastor vieron la mies. Él les exhortó a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así que lo que él vio fue la posibilidad. Él vio a estas personas como personas que podían convertirse,
como personas que tenían necesidad, pero no solamente necesidad, sino que eran posibilidades para el reino de Dios. ¿Vemos nosotros las posibilidades? Nuevamente el punto 1 es una exhortación y aplicación a nosotros basado en el ejemplo del buen pastor. El punto 2 también, ¿vemos la falta de obreros? ¿Notamos nosotros esta falta? ¿Estamos fijándonos que los obreros realmente son pocos en comparación con la mies, con las posibilidades que hay de crecimiento para el reino de Dios aquí en este lugar? Estos son los ojos del buen pastor. Ahora el punto 2, la oración del buen pastor. En el versículo 38 dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todo sale del mismo texto, fíjese bien. Punto A, oró al Señor de la mies. Esto significa que debemos reconocer al dueño, saber de quién es esta mies. No es de nosotros esta mies, es del Señor. Y reconociendo que Él es dueño de la mies, segundo punto, debemos orar. Punto B, oró por obreros. Una oración específica. Nuevamente la aplicación a nosotros. Punto 1, ¿ora usted específicamente por obreros? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Hace cuánto que lo hizo? Punto 2, ¿ora usted para ser obrero? Porque ¿de dónde creemos que estos obreros vendrán si no es de entre nosotros mismos? Así que, como puede ver, el sermón es muy sencillo. No obstante, es muy importante. Es más que todo una exhortación para animar al cristiano a fijarse en las oportunidades que tiene y de seguir el ejemplo de Cristo en la evangelización, viendo, orando y obrando. Y este es el punto 3. Las obras del buen pastor. Punto A, enseñaba y predicaba en todas partes. Esto es lo que encontramos en el versículo 35, que él andaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Estaba trabajando el Señor, enseñando y predicando en todas partes. ¿Ha seguido su ejemplo? Porque él así alistó la mies, preparó el terreno, sembró la semilla. Este es nada más aplicación y ampliación del mismo punto presentado en el texto. Fíjese bien que no hemos citado ningún otro texto, aparte de estos versículos, porque dentro de ellos mismos encontramos una enseñanza, una sustancia importante, y el predicador no puede ser superficial, tiene que profundizarse en la palabra de Dios. Tiene que analizar y hacer aplicación específica a los oyentes para que entiendan el significado, para que llegue a su corazón. Y el punto B bajo este punto es que Cristo envió obreros. Él es el Señor de la mies, así que va a enviar obreros. Y lo hizo enseguida y tenemos el cumplimiento de esto enseguida en el versículo 5 del siguiente capítulo, cuando Cristo envió a los 12, pero luego la aplicación. ¿Ha oído usted su llamada? Porque Cristo todavía quiere enviar obreros. El envío de obreros era y es la única manera de cosechar la mies y cuidar la grey de almas perdidas. Entonces la conclusión. ¿Se atreve usted a comparar sus ojos con los del buen pastor? ¿Y su oración y sus obras? Mire de veras y vea las almas. Ore al Señor de la mies y vaya predicando. El buen pastor dio su vida por usted. ¿Será en vano su sacrificio por usted? Rinda su vida a Cristo en fe y obediencia hoy mismo, para que Él pueda ser su buen pastor. Y este es el sermón, todo basado en este pequeño texto, Mateo 9, 35 al 38. Claro que no le he predicado todos los pormenores, pero al menos hemos visto los puntos y sus subdivisiones, y usted puede ver que todo surgió de este mismo texto. Es un sermón expositivo porque usted expone el texto, la enseñanza, los pormenores de este texto en forma
homilética, nuevamente. No es un análisis sencillamente, sino que es una predicación de un tema basado en el texto, usando la información del texto, presentando los puntos mayores del texto y la explicación del mismo texto. Creo que tal vez ya empieza a tener el concepto del sermón expositivo. Veamos otro ejemplo basado en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia del Señor en la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El problema en este texto es palpable y es el poco ánimo o la indiferencia de estos cristianos en la Odisea, lo que él llama cristianos tibios. Así que el propósito de este mensaje y el propósito de este sermón es animar al cristiano a ser celoso en su servicio a Dios, en vez de ser indiferente y de poco ánimo, o sea, tibio. El análisis de este texto contiene muchos diferentes puntos y realmente no es el texto más sencillo que uno puede preparar, y sin duda hay varias maneras de presentar el mismo mensaje de este texto. Yo lo he considerado bajo el tema cristianos tibios, con 3 puntos fundamentales. La identificación de los cristianos tibios. ¿Quiénes son? Bueno, son aquellos que no son ni fríos ni calientes, están en medio. No han abandonado al Señor del todo, pero al mismo tiempo no están trabajando ardientemente en la viña del Señor. Y luego, por considerar por qué llegaron a esta condición, por qué son cristianos tibios, qué les está afectando espiritualmente a ellos, cuál es el problema o la raíz del problema. Y luego, últimamente, la esperanza o falta de ella para estos cristianos, qué pueden hacer para cambiar su condición y la actitud del Señor hacia ellos. Estos son los 3 puntos que encuentro dentro de todos los detalles de este texto. Sin duda, hay varias maneras, como decía, de organizar y sacar puntos principales de este texto, pero estos son los 3 que quiero considerar en este sermón, con el fin de animar a mis hermanos a ser celosos en su servicio a Dios. Así que el primer punto mayor en los versículos 15 y 16 es sencillamente ¿quiénes son los cristianos tibios? Bueno, sabemos que son aquellos que no son fríos ni calientes, pero en cada uno de las subdivisiones de este punto, lo que he hecho es hacer una aplicación específica de este principio bíblico. O sea que son prácticamente ilustraciones y aplicaciones de la enseñanza de que el cristiano tibio no es frío ni caliente. Por ejemplo, el punto A. El cristiano tibio no es el cristiano que nunca asiste a las reuniones de la iglesia. Este no es el tibio, esto sería un cristiano frío. Definitivamente no es el caso de una hermana
que tiene 16 hijos y que camina varios kilómetros a pie para asistir a cada reunión de la iglesia. Esta hermana no es tibia, es una cristiana caliente, en contraste con aquel cristiano que nunca asiste. Así que el cristiano tibio está en medio de estos dos. No es aquel cristiano que nunca asiste y ni tampoco es aquel cristiano que siempre asiste, sea cual sea el costo. Es un cristiano que realmente es un poco indiferente hacia las reuniones de la iglesia y llega, pero no constantemente. Este es el cristiano tibio. ¿Quién es el cristiano tibio? Punto B. No es el cristiano que no ofrenda nada. Este es el cristiano frío, enfriado del todo, que no da nada para la obra de Dios. Pero al mismo tiempo, no es aquel cristiano pobre que realmente se sacrifica para ofrendar. El cristiano tibio está en medio de estos dos. Bueno, usted puede seguir cada uno de los puntos y verá que se trata de una aplicación de este principio, que el cristiano tibio no es el frío ni el caliente, sino el que está en medio indiferente, de poco ánimo en la obra de Dios. Punto 2. ¿Por qué son cristianos tibios? Ahora con esto vamos a acudir a varios textos en este pasaje de Apocalipsis 3, 14 al 22. Porque recuerde que no queremos presentar nuestro concepto sobre lo que nosotros creemos, por qué son tibios, sino queremos presentar la enseñanza del texto, y el texto enseña por qué son cristianos tibios. Nos presenta esta información. Así que queremos considerar lo que el texto dice acerca de las razones por qué son cristianos tibios. El primero, en el versículo 17, es porque piensan que no tienen necesidad de nada. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Piensan que no tienen necesidad. No es cierto, pero así pensaban. El ambiente en la ciudad de la Odisea evidentemente había afectado la mentalidad de los cristianos en la misma ciudad. Era una ciudad muy rica, una ciudad de mucho comercio, una ciudad que tenía muchos bancos y por tanto no sentían ellos la necesidad de ayuda de otras personas. Tan rica fue la ciudad que cuando hubo un terremoto y una destrucción en la ciudad, no pidieron ayuda al Imperio Romano para reconstruir su ciudad, sino que lo hicieron con sus propias riquezas. Exportaban desde la ciudad de la Odisea y aquella región una lana negra, muy cara, muy rara, de gran valor. Además, ellos exportaban también un colirio especial para los ojos. Así que lo que el escritor aquí dice, que dicen que son ricos, que se han enriquecido y no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, se refiere a la condición de la ciudad que ha afectado la mentalidad de los cristianos en la Odisea. El ambiente en el cual vivimos nosotros muchas veces afecta nuestro modo de pensar y también nos enfría, como había hecho en la ciudad de la Odisea. Esta explicación es el punto A, por qué son cristianos tibios, porque piensan que no tienen necesidad de nada, creen que no necesitan la ayuda de Dios. Punto B, todo surgiendo de este mismo texto, porque ni siquiera reconocen que no están siguiendo a Cristo. ¿Por qué son tibios? Porque no se han dado cuenta que ya no siguen a Cristo. Por tanto, no están compungidos, no reconocen su condición. Tú dices, dice el versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado. No se dan cuenta que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
No se dan cuenta que Cristo no está con ellos. No se han fijado que Cristo no está en comunión con ellos ni ellos con Cristo. No se han dado cuenta de esto. No reconocen su condición. Yo conozco tus obras, dice Cristo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero ellos no lo saben. No reconocen que son tibios. Pensaban estarse dirigiendo al cielo, cuando en realidad eran abominables a Cristo Jesús. Punto C. Son tibios porque no reconocen que solamente Jesús puede satisfacer sus verdaderas necesidades. El versículo 18, el consejo es: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos no reconocían que solamente Jesucristo podía satisfacer sus verdaderas necesidades. Pensaban ellos ya ser ricos, y no sabían que solamente Cristo provee la verdadera riqueza que tanto necesitaban. Pensaban tener ropa fina y hermosa, y no se daban cuenta que estaban desnudos y debían de sentir vergüenza por su desnudez espiritual. Pensaban tener el mejor colirio y no sabían que eran ciegos y necesitaban el colirio que solamente Cristo puede proveer para ver la realidad espiritual. El punto D. Son tibios porque no reconocen lo que están perdiendo. No se dan cuenta de lo que están perdiendo por no ver, por ser realmente desnudos. No se han dado cuenta de lo que Cristo les puede dar, que están perdiendo la comunión con Cristo porque Él no está con ellos. Él está llamando a la puerta y no reconocen que están perdiendo esto y que están perdiendo la oportunidad de sentarse con Cristo en su trono y reinar con Él. Bueno, estos son los puntos a grandes rasgos que se presentan en este texto contestando la pregunta: ¿por qué son cristianos tibios? Y la última pregunta, el último punto mayor en este sermón: ¿cuál es la esperanza de cristianos tibios? En estos versículos se describe lo que espera a estos cristianos si continúan o no en su condición. Primeramente, si no cambian, la condenación. Versículo 16. Te vomitaré de mi boca. Esto es lo que les espera si continúan en esta condición. B. Pueden empezar por escuchar al Espíritu Santo. Ellos pueden cambiar. Pueden tener oídos y escuchar, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. C. Pueden acudir humildemente a Jesucristo. Pueden ellos comprar de Él lo que necesitan. Punto D. Pueden volverse celosos, y lo deben hacer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Apocalipsis 3:19. El ser celoso significa literalmente estar caliente, hervir espiritualmente. Es de la misma palabra celote, que era revolucionario en aquel tiempo. Y este celo se debe al amor de Cristo por ellos. He aquí dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso en base a este amor que Cristo le ha manifestado. Punto E. Pueden arrepentirse. Arrepiéntete, dice en el versículo 19. Pueden abrir la puerta para Jesús. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y finalmente pueden ser vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Estos son los puntos a grandes rasgos nuevamente que se presentan y que usted puede desarrollar y explicar bien, aplicar bien a los que están escuchando. Pero todo esto sale del mismo texto y habla de un solo tema, el de los cristianos tibios. Pasemos rápidamente a otro ejemplo de los sermones expositivos.
basado en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. El tema en este caso es la amistad con el mundo. Leamos el texto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aunque hay muchos diferentes puntos, y si usted hace el análisis de estos versículos 1 al 10, encontrará realmente una mina de información. Muchos diferentes puntos en estos 10 versículos. No obstante, considero que el tema que los une a todos es el concepto de la amistad con el mundo. Y según el análisis que he hecho de este tema y este punto, presenta los frutos de la amistad con el mundo, la seriedad o gravedad de la amistad con el mundo, y 3, la solución para la amistad con el mundo. Entonces, todo esto, como usted verá, sale de este mismo texto, Santiago 4, 1 al 10, incluyendo los puntos menores. Punto A. ¿Cuáles son los frutos de la amistad con el mundo? Esto es lo que se describe en los versículos 1 al 3. Los resultados de la amistad con el mundo en forma práctica en la vida de uno y aun de la iglesia. Notaremos estos rápidamente. Punto A. La pasión. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? La pasión, el credo de la pasión es hacer lo que satisface mi carne. Esto es lo que significa la pasión. Y en vez de ayudar, lo que hace la pasión realmente es destruir. Combaten en vuestros miembros, dice el texto. Punto B. Las guerras y los pleitos. Estos son resultados naturales de la amistad con el mundo. Punto C. La codicia. Punto D. El homicidio. Punto E. La oración de uno fracasa. Esto lo menciona en el versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O en el versículo 2. No alcanzamos lo que deseamos porque no pedimos. Dos condiciones. La oración fracasa. No ora, sino que trata de cumplir sus deseos sin Dios, o, si no, ora mal. Sea hecha mi voluntad, no la tuya, en forma egoísta. Todos estos frutos de la amistad con el mundo se presentan en los primeros 3 versículos. Punto 2. La seriedad de la amistad con el mundo. Bueno, no es tan grave ser amigo del mundo, como no lo es. Punto A es adulterio espiritual, dice el texto. Y punto B es guerra contra Dios. Y nada más lo que hemos hecho en los puntos 1, 2 de A es explicar la gravedad del adulterio espiritual. Lo que esto significa es como una esposa infiel. Esto no introduce un nuevo concepto, sino que es el mismo concepto explicado nada más, según este texto comparado con otros textos de la Biblia. Punto 2. Dios no tolera una devoción parcial.
no tolera que seamos amigos del mundo y al mismo tiempo sus amigos. Y es guerra contra Dios. No hay zona desmilitarizada con Dios. ¿Somos amigos o somos enemigos? Tenemos que escoger. Esto es el punto que Santiago nos está presentando. Punto 2. No es difícil ser amigos de Dios y del mundo a la vez, al mismo tiempo. Es imposible. Y esto mismo lo dice Cristo en Mateo 6 y Mateo 12. Punto 3. Ser amigo del mundo es ser recluta del ejército de Satanás. Dios nos resiste. Somos enemigos de Dios. Y esta es una figura tomada de la guerra que Santiago emplea para comunicar este concepto. Bueno, todo esto nuevamente sale de este texto. Punto 3. La solución para la amistad con el mundo. Versículos 6 al 10. Presenta principalmente 3 puntos. La humildad, el valor contra Satanás y un solo propósito en la vida. La humildad, debemos someternos a Dios, dice el texto. El valor contra Satanás, resistid y huirá de vosotros. Y esto con la ayuda de Dios, cuya gracia recibimos. Y el punto C, un solo propósito en la vida, purificad vuestros corazones. Un corazón puro es un corazón con un solo propósito, sin mezcla de propósitos ni de devoción. Bueno, esto no lo hemos visto en demasiado detalle, pero creo que lo suficiente para que usted vea los mismos principios que hemos presentado en los otros ejemplos de sermones expositivos, explicando, aplicando e ilustrando lo que el mismo texto presenta, sin necesidad de acudir a otros textos para traer nuevas ideas o conceptos diferentes que no se encuentran en el mismo texto. Esta clase de sermón es muy edificativa, es un poco difícil de preparar, pero realmente vale la pena el estudio. Y usted encontrará en los otros cursos que le enviamos el estudio sobre los diferentes libros que presentamos. Usted encontrará información, estudios que le ayudarán a preparar esta clase de sermón. Encontrará el tema de un párrafo y explicación de los diferentes puntos. Lo que le falta a usted es nada más ponerlo en forma homilética, bajo un tema con puntos mayores y subdivisiones, conforme a lo que hemos aprendido en este cursillo. Usted puede predicar. Ahora creo que usted puede predicar sermones tópicos, sermones textuales y sermones expositivos. En el próximo cassette estaremos considerando algunos puntos sobre la predicación propia, la presentación del mensaje. Casi todo lo que hemos aprendido hasta el momento tiene que ver con la preparación del sermón, que es lo más importante. La preparación de los bosquejos, el desarrollo de los temas en forma adecuada. Luego estaremos hablando en la próxima lección sobre la predicación de este mensaje. Ahora espero que usted conteste las preguntas antes de continuar con la próxima lección, que conteste las preguntas sobre los sermones expositivos.